A ver. Es que él trabaja bastante con relieve, pero esto lo ha trabajado con manual. Está bonito el diseño, ¿eh? A ver, vamos a visualizar primero el tema del degradé, los valores en el trapunto está bien. El degradé, este no es un degradé, este es más como un relleno florentino, pero sin degradé. El degradé lo puso, si no me equivoco, en el agua y en la parte del cielo. Siento que acá igual tiene demasiadas puntadas. A ver, creo que puedo, un ratito, voy a ver si puedo mejorar esto. Esto tiene 1592, esto 1448. ¿Qué es lo que está aumentando? El tema del refuerzo, tal vez. Un refuerzo corrido orilla, si no me equivoco, le dio. Pues está bien el refuerzo corrido orilla, no está mal. De inicio, vamos a ver el proceso. Ok, un refuerzo corrido orilla y un tatami general para ir y terminar al otro extremo. Ok, está bien, sí termino al otro extremo, aunque bueno, le faltó un poquito más. Acá hubiera terminado, pero un refuerzo corrido orilla. Acá es a todo. Ok, continuando. Esto ha trabajado de una vez al relleno plano, a todo. De forma general lo puso el tatami. Así que simplemente conectó y conectó a la parte de abajo con un refuerzo tatami de 5. Pues está muy bien. Lo único que tal vez me hubiera gustado hubiera sido que trabaje con el tema de un refuerzo general a todo ya. O sea que le dé un refuerzo tatami de seco a todo. Pero igual está bien. Ok, luego trabajo el Gengar por piezas, refuerzo general. Le dio el tema de las sombras. Acá probablemente un corrido para conectar esa pieza. Me gusta cómo utilizó el tema de la puntada manual acá, porque hay varios puntos que utilizó la puntada manual. Y simplemente empezó a jugar. Esto sí está con satín, satín, satín. No, esto tiene puntada manual. Pues me sorprende que estén manejando bastante la puntada manual, porque esto parece un satín, o sea, tranquilamente podría ser un satín, yo lo podría confundir con un satín, pero le está manejando muy bien al manual al parecer. El tema del refuerzo, ok. Este es una puntada de falso chenil si no me equivoco, o también utilizo el tema de la puntada manual, es puntada manual. ¿Cuánto? Hay tres piezas. Siento que acá se va a hacer un poquito pesado, pero ha quedado bonito igual. Y hubiera tal vez... yo lo hubiera asimilado más en esta forma. Algo así tal vez. Más como pastito. Siento que el otro... Bueno, no sé. Tampoco es como que esté mal. Algo así, pero con puntadas más extensas. Para que se combine. Probablemente. A ver, volvemos. Pa. Ok, el tema del rojo, obviamente un corte. El tema del relieve de los ojos también me gusta. Relleno de 65 con una base de 40, 4.1 y 0.8 de longitud mínima. Está bien. Una base, un relieve, otro relieve en forma de sombra. Este diseño lo tomó de una imagen ya trabajada. Pues le salió fino. No, es que igual, todas las herramientas que probablemente vaya a ver acá, pues Oscar ya se las conoce. La espiga. Esto lo voy a trabajar tal vez con un falso chenil. Pero... plomo.
El tema de las sombras muy bien trabajadas, conectadas. Otra sombra. 70, sí, 70, 77. Ah, ya, 70, así le acerté. 70 de espaciado lo trabajo. Esto... Pues el ángulo, yo a veces lo siento muy exagerado, pero sí me gustó. Por eso les digo que si ustedes quieren que se combine acá y resalte más acá, sería bueno que este tatami lo trabajen en este ángulo y el degradé hacia este lado para que esto más o menos se junte y esto resalte más. Y eso es lo que justamente vi en el bordado. Salió muy bonito. O sea, normalmente cuando ustedes lo ven en el tema de la imagen, no se ve igual porque... Ahorita vamos a ver los resultados de la imagen y van a ver que acá resalta más que acá porque acá se combina, porque va al mismo ángulo y acá es un ángulo diferente. Por eso yo recomiendo, si van a trabajar degradé, hacer un ángulo de 30 a 45 grados de diferencia. ¿Con qué número de aguja? Con la normal. No creo que vaya a tener problemas con agujas. Agujas delgadas no. Promedio. Pásame las imágenes a ver, hermanito, por favor, para compartirlas. No, pero mi hermano Den lo bordó muy bien. Ya, casi no me gusta esto. Esto yo le hubiera trabajado esto en la capa de abajo del negro. No, pero uy, hubiera sido complicado, ¿no? Porque acá está trabajando encima, pero si esto lo trabaja... O sea, si el morado lo trabaja por detrás, aparece en esto y se complica. Y si lo trabaja por encima, acá ocurre un problema porque esto, según lo que se llamaría noción de dibujo, debería de ir atrás. Así que yo creo que esto... Hubiera utilizado este objeto para dibujar esto, un exceso, más o menos ahí, para que conecte con este punto. Y esto luego ya simplemente trabajarlo así. Cosa que como va en una capa anterior, más o menos por este punto, por el 2, como que apareciera en la parte de abajo y acá simplemente conectar. El único problema sería si alguien quisiera esto trabajar con un color diferente. Probablemente este borde saldría feo de 2 colores. Sería lo único. Por todo lo demás fino, la verdad. También lo vectorizó. Este tema del vectorizado me recuerda a Sekai. Sekai es el que les enseña a trabajar este tema de vectores. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues le hacen clic acá y acá pueden asimilar lo que serían los bordes. Los bordes mínimos recomiendo 1.2, aunque si no me equivoco, tiene 1.5 o 1.6 por ahí. No, 2.5 tiene. O sea que si ustedes trabajan esto lo trabajan a 2.5 y estarían trabajando más o menos así el borde para sacar esos detalles. No, siento que no es 2.5, 2.2 tal vez. Creo que 2.2 a 2.5. Por ahí debe estar trabajado. ¿No aparece? Ah, 2.5 sí era 2.5. Está bonito, sí me gusta. Fino el diseño. Vamos a pasar a las imágenes, a ver. Ya vamos a... Ya miren, gente, cuando nosotros trabajamos este tema del degradé, justo acá les digo lo que les acabo de mencionar. Cuando me trabajan con esta puntada Florentino degradé, ven que acá otra vez se combina porque va al mismo ángulo de la base y acá en cambio se nota más. Por eso les digo que si quieren sacar o resaltar el tema de la luz del agua, por ejemplo, yo el sol, si lo hubiera puesto acá, esto hubiera quedado más bonito porque acá hubiera resaltado más y poco a poco estaría difuminándose lo que sería el color. Lleguete verano, se queda solita, pero nunca sola. Igual ha quedado muy bonito el pastito, ¿eh? Sí me gustó. También el tema de los rellenos, las aperturas. Está bonito, gente.
Está bonito el diseño. Revisión de diseño finalizado. Si alguien lo quiere, si no me equivoco, esto lo regaló Oscar. Sería bueno que se lo pidan.